Continuamos con el capítulo anterior. El asunto acerca de la aparición de Hambure, que era un presunto clase rey demonio cerca de la esfera de vida de Tokio, fue inmediatamente notificado a la Torre de Orión, que era el centro del gobierno mundial unido que se localizaba en Detroit. Los 5 grandes líderes que estaban en una reunión acerca del plan de un año justo antes que se volviera en una reunión de contramedidas contra el recientemente aparecido rey demonio. Sin embargo, era solo una reunión en nombre. Hace 5 años. En ese entonces aún había más de 100 países en el mundo. Incluso movilizando a todos los magos y ejércitos de esos países numerados en más de 100, no pudieron ganar contra el demonio clase rey demonio. Lo que podía hacer la humanidad contra esa amenaza, simplemente no existía. Solo podían lamentar la situación. ¿Qué cosa sucedió? Justo en 5 años, un nuevo clase rey demonio aparece de nuevo. Aún así, es bueno que hayamos podido tener 5 años hasta que pasara algo así. Incluso es mejor decir eso. Me pregunto, la imagen de Hambure era proyectada en un holograma sobre el centro de la mesa redonda. El presidente de América, Joseph Franklin, y el primer ministro de Bretaña, Letty Kline, estaban mirando mientras suspiraban pesadamente. En contraste, el que alzó la voz fue el secretario general de la Unión de la República China, Wang Tairon. Hoy. ¿Qué están haciendo quedándose embobados así? El usuario del dios maligno está ahí. No. Solo debemos hacer luchar a ese tipo. Acierto. Es cierto. El que se puede oponerse a un clase rey demonio solo es él. Si mal no recuerdo, una petición para una liberación limitada había llegado, ¿cierto? Entonces aprobemos rápido esa liberación limitada, no es necesario. ¿Eh? Súbitamente, un altavoz en protesta llegó de los 3 que hablaban vigorosamente, que tal vez se hubieran mordido la lengua. Era la voz del más alto líder de la Iglesia del Santo Camino, Innocentius. Su Alteza. Oh, oí. ¿A qué te refieres con eso? Sí, si esto sigue así, la esfera de vida de Tokio será borrada del mapa, ¿sabes? ¿Entiendes eso? Ya sea que ese sitio sea borrado del mapa o cualquier cosa, ¿hay algún problema? No es nada más que una eliminación de esos herejes en la esfera de vida de Tokio. ¿No es eso bueno? Incluso si son eliminados ahora. Innocentius dijo esas crueles palabras con una voz calmada hasta el final. Y como si apoyara esas palabras, el líder supremo soviético, Gregorio Rasputin, que no había abierto su boca hasta ahora, continuó después de Innocentius. En primer lugar, hay muy poco beneficio para nosotros si dejamos que Japón permanezca. Es obvio que serán un problema para el plan de un año. Tal vez es buena idea dejar que sean destruidos por el nuevo rey demonio junto al usuario del dios maligno. Eso tal vez sea como dices. Pero si el usuario del dios maligno muere, ¿quién se hará cargo del clase rey demonio? No hay problema en cuanto a eso. El plan de creación del Mesías está completado en un 90%. Escuchando las palabras de Innocentius, la expresión de los 3, excepto Gregorio, se llenaron con asombro. Era natural. Era porque el plan de creación del Mesías que había sido mencionado, era un proyecto de absoluto secreto que tenía una importancia que se asemejaba con el plan de un año, un plan para crear un peón leal a ellos que poseyera un poder que rivalizara con el del usuario del dios maligno para que no tuvieran que confiar en él nunca más. ¿Ese plan ya estaba avanzado hasta una etapa donde puede ser implementado? Por supuesto. El Mesías ya ha despertado. Oh. Por eso, no hay problema en absoluto. Más bien, la invasión del clase rey demonio es una gran fortuna para nosotros. Ese rey demonio será destruido por nuestro Mesías. Y con eso, nos convertiremos en los gobernantes del mundo, tanto en nombre como en realidad. Magnífico. Si el Mesías ya ha llegado a esa etapa, ciertamente el usuario del dios maligno es innecesario. Las buenas noticias que Innocentius trajo, exaltaron la atmósfera del lugar. No necesitaban hacer nada en cuanto a Hambure. Después de que se aseguraran que Omura, quien estaba atado por aureola, muriera, podrían partir hacia la batalla con tranquilidad. Al momento en que la opinión de los 5 grandes líderes quedó así, ocurrió. Como siempre, están pensando en asuntos buenos para nada. De repente, una voz llena de desprecio resonó dentro de la habitación, ruido salía del monitor que proyectaba la figura de Hambure. Y entonces, en el monitor que proyectaba la figura de Hambure hasta ahora, la figura de Kamishiro Omura, el usuario del dios maligno, estaba reflejada. Q.
Usuario del dios maligno. ¿Cómo puedes estar en esta pantalla? Además, esta voz es... Hay un experto en transmisión de energía mágica que puede hacer lo que quiera con la energía mágica del sistema de comunicación del mundo en este lado, ¿saben? Le pedí que se apoderara del sistema de transmisión de la Torre de Orión por un momento. Así que es ese cuerpo experimental. La solidez de la energía del sistema de transmisión mágico de la Torre de Orión, era el número 1 en el mundo. Apoderarse de él tan fácilmente, incluso Omura no podía hacerlo. Pero en este mundo había solo una persona, un humano con trascendente habilidad, que superaba por mucho a la de los humanos para este tipo de cosas. Recordando esa existencia, Innocentius torció su rostro con molestia. Y mirando abajo a Innocentius desde el monitor, Omura continuó con sus palabras. Bueno, no importa lo que ustedes chicos estén haciendo a escondidas allí, pero ahora mismo estamos en una situación de emergencias. Entienden la razón de mi intromisión aquí, ¿cierto? En estos momentos, un clase rey demonio ha aparecido junto a la esfera de vida de Tokio. No se le puede enfrentar sin mí, el usuario del dios maligno. Es por eso que aprueben rápidamente la liberación limitada de Aureola. Un contacto de Kinugasa ya debería haberles llegado. Omura les envió una demanda en un tono irrespetuoso. El que respondió a esa demanda fue Joseph, quien habló mientras se limpiaba el sudor de su frente con un pañuelo. Ah, sí. Cierto. Por supuesto ha llegado un contacto. Pero la liberación limitada de Aureola es una absurda decisión, incluso para nosotros. En cierta medida, el usuario del dios maligno es temido por la gente más que un rey demonio. Es inimaginable que tan grandes disturbios correrían sobre las personas si ese poder es liberado. Necesitamos una pila de deliberación sobre deliberación, hay una necesidad de tomar una decisión comprensiva que incluya cada factor. Como mucho, al menos una hora. Omura se burló de la respuesta de Joseph. Ah. No me des una respuesta tan evasiva. Si ustedes bastardos tienen esa clase de intención, entonces yo también diré lo mío. No tengo intención de dejar morir a alguien frente a mis ojos de nuevo. Es por eso, bastardos, si dicen que no liberarán a Aureola, usaré mi propio poder para romperla. No hay forma de que puedas hacer algo así. ¿Crees que no puedo? Diciendo eso, Omura, que estaba alto en el cielo, lejos de la esfera de vida de Detroit, inundó su mano derecha con poder. La presión sofocante que usualmente rodeaba su cuerpo como si estuviera profundo en el océano. Usó su poder intencionalmente para sacudirse esa presión. En ese momento el planeta tembló. Como si crujiera. Junto al sonido de destrucción fatal, que traía terror el solo oírlo, la tierra tembló. Ante esa sacudida, Joseph sintió sudor chorreando en su espalda. Ahora que lo pienso, Aureola es una magia que usa el poder de la tierra para sellar y luego, tras de eso. Es un desastre, señor presidente. Debido a una urgente transmisión desde la base secreta en el Polo Norte, donde la instalación del sello de Aureola había sido construido, un escalofrío inmediatamente confirmó el hecho. La presión del usuario del dios maligno está incrementando, está en un proceso de sobrepasar la fortaleza de Aureola en el Polo Norte. Si esto sigue así, el poder será incontrolable y hará explotar la Aureola. Por favor, señor presidente, dé la orden de evacuación. Era una transmisión llena de fieros sonidos de alerta acompañado de sonidos de explosiones. Y la voz de la persona al otro lado de la transmisión, que estaba al límite de su juicio, convenció a todos los miembros de los 5 grandes líderes. Que Omura no dijo una mentira o algo por el estilo. Que él podía romper el collar del gobierno mundial unido por su propia voluntad en cualquier momento que deseara. Eso es imposible. Increíble. Entonces, ¿por qué no intentaste liberarte del sello hasta ahora? Incluso cuando luchaste contra mi ejército. ¿No hubiera sido más fácil en ese estado? Tyrone, quien anteriormente había tratado de matar a Omura al lanzarle todo su ejército y en cambio las cosas se habían vuelto contra él, preguntó mientras la sangre dejaba su cara. Contra esa pregunta, Omura, eso es obvio, incluso yo entiendo la clase de existencia que soy. Sin esconder nada, Omura dijo su propio pensamiento. Solo cuánto terror podría causar una existencia como él, que poseía un poder fuera de toda causa. Omura realmente entendía ese hecho. Y entonces, también comprendió cómo dicha reacción era correcta, algo que no podía evitarse por cualquier criatura viva. Por dicha razón, pretendió ser controlado por el gobierno mundial unido.
Los líderes de su propia sociedad, habían puesto bajo control a una existencia con un poder desconocido. Era por el bien de los débiles que no sentiría paz hasta que se convencieran de eso. Después de todo, Omura no quería poner en peligro a las demás personas. Pero eso también depende de la situación. Está bien en los momentos que necesite libertad de acción. No hay necesidad de liberarlo cada vez que solo estoy jugueteando con ustedes bastardos. Pero esta vez es diferente. El enemigo era un clase rey demonio. Un poder como el del usuario de Dios maligno era necesario. Sin eso, él no podría ganar. Si no podía ganar, no podría proteger. Es por eso, que Omura preguntó no, amenazó de nuevo. Después de entender eso, ¿debo preguntarles de nuevo? ¿Debería romper la aureola y demoler su orgullo? ¿O van a liberar a Aureola temporalmente y ordenarme exterminar al rey demonio como el gobierno mundial unido? ¿Cuál eligen? Era una voz llena de fuerza y de intención asesina. He entendido. Concederemos la liberación limitada. El que respondió fue Innocentius, que estaba sudando. Su Alteza. ¿Está bien eso? Está bien. Sin embargo, la liberación limitada será de un 30%. Con un tiempo de 50 segundos. Escuchando esas condiciones, Omura consintió sin preocupación. Eso es suficiente. Y entonces, la transmisión con ellos fue cortada de un lado al haber terminado sus asuntos con ellos. Su Alteza no se puede evitar. Dejar a ese hombre arrasar con todo como le plazca afectará nuestro poder cohesivo. Innocentius le enfatizó a Joseph con una expresión llena de angustia. Sin embargo, sean minuciosos con la manipulación de la información. Hasta el final, insistan que, desde el principio fuimos nosotros quienes le dieron órdenes a ese hombre. Ese sí. La voz de respuesta, tampoco tenía ninguna dignidad. El sentimiento que actualmente lo envolvía era impotencia. Ellos, que hasta un momento estaban pensando en la distribución del mundo luego de desmantelar al resto de países durante el plan de un año. Estaban tan indefensos al enfrentar a un chico que ni siquiera tenía 17 años, eso recorría la mente de todos en ese momento. Sin embargo, después de un rato, ese sentimiento de impotencia se convirtió en uno de auto-odio que quemaba sus corazones. Para un chico cualquiera del que no se sabía ni siquiera su lugar de nacimiento, atreverse a mirarlos desde arriba a ellos, quienes eran los grandes líderes, era imperdonable. Sin falta, dentro de poco sin falta le enseñarían a ese chico su lugar en el mundo. Innocentius enterró sus uñas en el sofá y apretó los dientes. Omura. La aprobación para un 30% de liberación limitada ha llegado. Al momento en que Omura cortó la transmisión, la aprobación llegó al lado de Shiori. Cielos, desperdiciando tiempo en un momento como este. Después de lanzar ese abuso, Omura concentró su conciencia en todo su cuerpo. Y entonces, sintió a las 10 maldiciones que continuamente lo aprisionaban. Sintió la liberación de 3 de esas 10 maldiciones. El sentimiento de opresión que continuamente envolvía su cuerpo como si estuviera en el fondo del océano, se mitigó ligeramente. Límite de 50 segundos. Fórmula de sellado de Malchut, 10º, Yesod, 9º, Od, 8º, liberación limitada confirmada. Instantáneamente, vientos oscuros surgieron del cuerpo de Omura. Era profunda, negra, con una densidad que podría cubrir al mundo entero con ella, el poder mágico de Omura. Era una aura de oscuridad tan densa que oscurecía incluso los relámpagos del dragón que brillaban en el cielo. Durante un instante, esa aura se envolvió en el cuerpo de Omura y recuperó completamente su carbonizado brazo izquierdo. Estaba lejos de todo su poder, pero por ahora era más que suficiente. Correcto, luego de examinar su propia condición, de ahora en adelante, los exterminaré a todos ustedes. Omura miró hacia Hambure que flotaba en el cielo. El poder mágico de Omura aumentó en una magnitud mucho mayor. Quizás manteniéndose atento del hecho, como se esperaba, los Vapomed que rodeaban a Hambure no se quedaron sin hacer nada y se movieron todos al mismo tiempo. Aletearon sus alas de murciélago y se apresuraron hacia Omura. Eran 66. Era un gran número de Vapomed descendiendo desde el cielo nublado. La vista era una pesadilla que era más como una premonición del día del apocalipsis bíblico en la mente de los humanos que lo observaban. Ah. La expresión de Sumika que volaba al lado de Omura, palideció por la desesperación. Sin embargo, Omura no se preocupó en lo más mínimo. Está bien. Dijo palabras gentiles para tranquilizar a Sumika y movió su recuperado brazo izquierdo al lado. En ese instante un cielo estrellado fue creado tras de él.
No, eso era. Esto es. No me digas Fotón Bullet. La impresionada era Sumika quien seguía en el aire. Correcto, lo que se formó tras Omura no era un cielo estrellado, era solo algo que se había confundido con un cielo estrellado, una gran cantidad de hechicerías sin elemento de primer grado Fotón Bullet, que se contaban por más de las 10.000 en total. Fotón Bullet modo genocidio. Tírenlos. Junto a la orden de Omura, el recién creado enjambre de balas de luz que se asemejaba a un cielo estrellado, fue disparado al mismo tiempo. Rompieron la barrera del sonido en el instante en que fueron arrojadas, interceptando a los Vapomet que descendían del cielo. Los Vapomet ni siquiera tuvieron tiempo de evadir o intentar defenderse del bombardeo usando un escudo de hechicería, pero era completamente inútil. A pesar de que era solo un 30%, la hechicería de Omura no podría ser detenida por la barrera del nivel de un clase general. El bombardeo de meteoros emitió una aura oscura que fácilmente atravesaba las barreras como si atravesara una hoja mojada. Los Vapomet fueron convertidos en avísperos. 66 42 30 18 4. Los marcadores de los Vapomet en el mapa de misión desaparecían uno tras otro. Y entonces cada marcador desapareció, los Vapomet sobrantes, que habían sido convertidos en coladeros, cayeron al suelo. Increíble. Esos Vapomet que son tan fuertes, cayendo como hojas. ¿Acaso una hechicería de primer grado puede tener esta cantidad de poder? Las personas que observaban esa escena desde el suelo miraban el espectáculo en asombro mudo. Y entonces Ayumi, que estaba entre esas personas, se percató del significado de las palabras que Omura había murmurado hoy en la tarde. Bueno, la verdad es que es ineficiente usar algo como misiles guiados. Ciertamente es como dijo. En primer lugar, la idea de balas guiadas era una idea nacida de la premisa que ese oponente podía evadir. Omura pensó. En principio, ya hay un problema con esa premisa. Era irracional perseguir a un oponente que podía evadir. Contra un enemigo así, sería mejor si les hacías imposible evadir. Sería mejor golpear todo en el campo de batalla sin dejar nada, con tantas balas como estrellas en el cielo. Haciendo eso, la premisa de que el enemigo podría evadir, no ocurriría. No había forma de que ocurriera. Después de todo, no había espacios por donde evadir o escapar a ningún sitio, ninguno en absoluto. Poco después, la reacción de todos los Vapomet desapareció del mapa de misión. La exterminación como si se aplastara hormigas duró 20 segundos. Lo que quedaba en el cielo era solo el clase rey demonio Jambure. Gaara. Como se esperaba de un rey demonio, no podía ser derrotado por una hechicería del primer grado. Sin embargo, como se esperaba, incluso el rey demonio sintió el peligro de la escena que sucedió bajo sus ojos. Junto con un aullido lleno de ira, Jambure reunió el poder de los relámpagos que tenía reservados en su cuerpo en su garganta, una vez más iba a disparar el Divine Breath que había cambiado incluso el terreno. Pero, Omura-san, ten cuidado. Ese aliento viene de nuevo. Te dije que no entrarás en pánico. Correcto. No había razón para entrar en pánico. Eso era porque, no hay forma en que lo vaya a dejar usarlo de nuevo. Instantáneamente la figura de Omura desapareció ante los ojos de Sumika. Al mismo tiempo, la figura de Omura apareció ante los ojos de Jambure que había alzado su largo cuello. La diferencia entre la posición de ambos en cuanto a altura podría ser de cerca de 1 kilómetro. ¿Acaso Omura se movió a una velocidad que el ojo no podía seguir? La respuesta era diferente. La verdad era que había desaparecido antes de aparecer de nuevo. Hechicería del elemento dimensional y del elemento temporal del quinto grado, teleport, transferencia de números imaginarios, 23. Lo que estaba sellado dentro de Omura por Aureola no era solo su poder mágico. Sin mencionar su habilidad física, también su habilidad de pensamiento estaba siendo contenida con algo como una grave fiebre. Pero ahora, a pesar de que era solo un 30%, su habilidad de pensamiento, en otras palabras, su habilidad de cálculo había regresado. Para Omura, que había recuperado su poder hasta tal extremo, incluyendo todo tipo de factores, como la carga hacia el cuerpo cuando rompía la barrera del sonido o la pérdida de velocidad a causa de la resistencia del aire cuando se movía normalmente, en sus cálculos era ineficiente. Desmantelando su propia existencia hasta la unidad de números imaginarios y luego reconstruir existencia de nuevo usando teletransportación cuántica a las coordenadas elegidas, se podía mover más rápido y más eficientemente por ese método.
Y el más grande mérito de su teleport, era la oportunidad al 100% de agarrar al enemigo con la guardia baja al momento después de cerrar la distancia. Enfrentándose a Omura, quien súbitamente había aparecido frente a sus ojos, Hambure no pudo reaccionar. Omura, quien había usado teleport para aparecer frente a la mandíbula de Hambure que dejaba chorear relámpagos, giró su cuerpo verticalmente y pateó fuertemente la mandíbula de Hambure. Ese golpe fue severo sin comparación. Contra ese solo golpe que poseía tal fuerza que no se podría ni imaginar que provenía de ese pequeño cuerpo, la mandíbula inferior de Hambure fue lanzada hacia arriba y chocó con su mandíbula superior con fuerza. Y entonces, eso fue justo cuando Hambure estaba por disparar el Divine Breath, así que súbitamente, el rayo que cambió el terreno de la tierra, perdió su camino de salida, produciendo grandes explosiones dentro de la boca de Hambure. Gira. Relámpagos estallaban dentro de su boca, desgarrando sus encías, evaporando su lengua, aplastando su cráneo en pedazos. No mató al enorme demonio, pero hizo una herida lo suficientemente fatal. Hambure gritó con un aullido que llegó aún más allá del horizonte, empezó a caer al suelo desde el cielo mientras se retorcía. Si golpeaban la superficie así, el impacto seguramente infligiría un gran daño al demonio. Pero eso no podía ocurrir. Si ese enorme cuerpo, que cubría todo el cielo, chocaba con el suelo, la gente que estaba debajo no estaría a salvo en las secuelas. Antes que cayera al suelo debía ser destruido. Es por eso que Omura cerró sus párpados y cantó. Lo que decía era el alma de un lenguaje intercambiado con el abominable dios maligno que lo haría a uno vacilar. Ahora mira hacia arriba, hacia el lugar alto en el cielo azul. Las hirvientes estrellas brillan con luminosidad en blasfemia, anunciando tu destino grabado. La persona cabalgando el viento a pie, oh Dios del gran silencio blanco, rompe la eterna amonestación y levántate, rompe el cielo y ven aquí. Cada vara y piedra juntadas por el bien de arrasar con tu poder. Esa alma de lenguaje resonó en el cielo nublado en un instante que no duró ni un segundo, sin embargo, fue dejada salir de la boca como una nocturne, lenta y suave melodía 24. Cada vez que una sola melodía reverberaba, el color del cielo se profundizaba. Las nubes color ceniza que cubrían el cielo se tornaron de un turbio negro, teñidas con relámpagos. Incluso la luz del sol que atravesaba el cielo nublado e iluminaba el suelo fue perfectamente bloqueado, una oscuridad que era igual que la noche caía a la tierra. Cualquiera que estuviera en el campo de batalla tenía una premonición del cambio súbito en el mundo. Algo terrorífico estaba a punto de pasar. Incluso algo como un clase rey demonio, no se le podía comparar, una terrorífica existencia que se acercaba, ese tipo de premonición. Y entonces, entre esas personas, había una sola persona, una persona que no tenía una premonición, sino una convicción. Era, Sumika. La chica abrazó sus hombros del escalofrío que atacó todo su cuerpo, se llevó su respiración. La chica sabía a qué tipo de cosa se había dirigido esas palabras cambiadas. La chica también había tenido la oportunidad de comunicarse con una parte de ese poder antes. Ella lo había usado antes. El dios del gran silencio blanco. La muerte andante. La persona que subyuga el cielo. Desencadénate furiosamente, dios de la tormenta iracunda Itakua. Al instante que Omura dijo el verdadero nombre escondido del dios en la escala correcta de sonido, el trueno rugió y el cielo negro se dividió. En ese momento, todos los que miraban al cielo lo vieron. 10 dedos negros que cargaban una oscuridad aún más profunda que las nubes cubriendo el cielo, fueron empujados fuera de las nubes. Y entonces, los dedos puntiagudos agarraron las nubes, antes de empezar lentamente a empujar las nubes lentamente de izquierda a derecha. Como si se abriera una cortina, el cielo se rasgó hasta más allá del horizonte. La división abrió el cielo y la tierra. Lo que se podía observar allí era el universo de otro mundo. Las estrellas brillaban con luz siniestra, el negro no tenía fin a la vista, como si se fuera a tragar todo. Y entonces en medio de ese universo donde todo era demente estaba allí. Un gigantesco y absurdo que hacía que uno siquiera entendiera el concepto de tamaño que se debía utilizar, un cadáver vestido de negro en nubes y viento.
Los puntos que parecían ser sus cuencas de los ojos, estaban llenas con oscuridad aún más profunda que las nubes, verdes estrellas gemelas dentro de esos puntos brillaban radiantemente como un par de ojos. Esa era exactamente la verdadera apariencia de esa persona. 25 no era un avatar ni mucho menos un grimorio como su bala siniestra. Esa era la verdadera apariencia de la persona cabalgando el viento. Aquí y allá, los magos que miraban hacia el cielo cayeron de rodillas en el suelo. La apariencia del dios maligno que debería ser temido, congeló a todos con pavor. El miedo estaba más allá de comparación que el que sintieron contra Jambure, incluso el deseo de vivir que era natural para un ser vivo, fue quitado. Si pudieran, querían que su corazón dejara de latir en ese momento. Ese pensamiento estaba pasando seriamente en sus corazones. Sostenían una inquebrantable convicción a causa de la grotesca apariencia del dios. Esta cosa, absolutamente no era una persona que estuviera de su lado, esa era su convicción. Esto era una existencia que sobrevolaba con una absurda maldad y malicia que era difícil de describir, al grado de que la imaginación de los diminutos humanos no podía llegar, al grado de que los demonios llamados clase rey demonio ni siquiera se podrían comparar. Pero había una existencia ante la cual esa gente retorcida se estaba sometiendo. Hazlo. Con una palabra del usuario del dios maligno Kamishiro Omura, ordenó al dios gran antiguo tras de sí. Luego con su palabra, el dios maligno que apareció rasgando el cielo hizo su movimiento. Creó un puño mientras hacía una voz que sonaba como un fuelle, golpeó al cayente Jambure. El puño de viento Inupes se balanceó hacia abajo como un martillo desde la rasgadura del cielo, golpeando a Jambure. Instantáneamente, el cuerpo de Jambure se congeló. La congelación sucedió de un sitio a otro desde la parte en la que el viento y nubes de Itakua tocaron. Las escamas doradas que estaban congeladas se convirtieron en polvo a causa del vendaval arrasador, arrancadas de la carne y se la llevó al otro mundo. Después de las escamas, seguía la carne. Después de la carne, seguía el hueso. El congelamiento se movió, iniciando en la parte en la que había sido tocado, y luego aplastándolo. Finalmente, más rápido que lo que el cuerpo de Jambure pudiera caer al suelo, volvió al otro mundo. El rey demonio murió, el dios se fue. Alto en el cielo, con su bufanda aleteando como alas, el que quedaba solo era el usuario del dios maligno, solo él. Esto era, el suceso que se produjo en poco menos de un minuto. Espero que les hayan gustado. Si quieres los capítulos de esta novela, comenten, y regálame un like y suscríbete. Bueno, nos vemos en un siguiente video.